Bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a una sesión más de las sesiones online de Hermos en compañía de sus fabricantes, Rockwell Automation y Compass Partners, que tendremos durante este mes de mayo. Mi nombre es Mariana Díaz y a nombre de Hermos quiero agradecerles a todos que se hayan conectado a esta sesión. Gracias por acompañarnos y esperamos que el contenido que revisemos el día de hoy sea de mucha utilidad y valor para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña César Mundo, consultant de Power Technology de Rockwell Automation, y también Eric Lizama, líder de producto de Drives en Hermos. Vamos a estar platicando, es una sesión un poquito diferente a las que hemos estado teniendo, es una sesión técnica de un poquito mayor amplitud sobre mejores prácticas de instalación en variadores de frecuencia y consideraciones para drives de media tensión. Vamos a tener esta sesión que dura alrededor de 2 horas. Vamos a incluir algunas preguntas en el medio, vamos a incluir algunos test para ustedes y actividades que nuestros ponentes van a ir platicando con cada uno de ustedes. Durante toda la sesión sus micrófonos van a estar disponibles. Les pedimos mantenerlos en mute o mantenerlos silenciados mientras los ponentes estén hablando para que tengamos todos una mejor experiencia de sonido. Si tienen alguna consulta que vaya surgiendo mientras el ponente está explicando, pueden hacerla llegar a nosotros a través del chat que está disponible en su barra de control de Microsoft Teams. Nuestros compañeros de Hermos van a estar apoyándolos. Eric Lizama y también el equipo de ventas Hermos los pueden apoyar durante la sesión para ir resolviendo algunas dudas por medio del chat. Y en el momento en el que nuestros ponentes puedan o abran las preguntas para ustedes o hagan alguna pregunta abierta, pueden ustedes responder ya sea utilizando el chat o abriendo su micrófono en cualquier momento. Para cualquier duda que tengan durante la sesión, con mucho gusto mi compañero Israel Sierra y su servidora Mariana Díaz también estaremos al pendiente para ir contestando todas sus preguntas. Al finalizar la sesión, estaremos compartiendo con ustedes un pequeño test, una encuesta para evaluar el contenido de la sesión y lo que estuvimos abordando. Les agradecemos mucho que nos ayuden a responderlo. Nos ayudará mucho a mejorar el contenido y a entender mucho mejor sus necesidades para próximas sesiones. Sin más por el momento, quiero agradecerles a todos su asistencia y les cedo la palabra al equipo de Power, César Mundo, Eric Lizama, bienvenidos. Gracias, Mariana. Bueno, pues bienvenidos, muchachos. Como decía Mariana, esta es una sesión técnica muy enfocado a la parte teórica, sumamente importante para tener una aplicación exitosa cuando implementados variadores de frecuencia de corriente alterna, ¿no? Hay muchos conceptos que difieren de una instalación eléctrica regular, de algún accionamiento directo a la línea, ¿no? Como algún contactor o algún arrancador suave. Los variadores de frecuencia conmutan a altas velocidades pues la potencia, y pues eso trae muchos fenómenos eléctricos que regularmente no se encuentran en una instalación eléctrica que no hace esto. Y pues definitivamente es sumamente importante tener claros estos fenómenos y saber cómo mitigarlos y cómo diseñar nuestra instalación para que sea exitosa, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo, pues es una sesión de aproximadamente 2 horas. Si tienen dudas de algún concepto, pues es importante que hagan la pregunta. Puede ser a través del chat, puede ser con su micrófono. Al final es que el objetivo de esta sesión es que ustedes entiendan, que tengan claro el concepto, que sea aprovechable y pues que se pueda aplicar a futuro, ¿no? En cualquier proyecto que ustedes tengan. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la parte de sistemas de potencia o el tipo de aterrizado que tenemos en la fuente que alimenta nuestros variadores de frecuencia, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros como fabricantes o proveedores de drives y también por parte de ustedes quienes van a planear la instalación es saber qué tipo de transformador se tiene,
qué tipo de transformador va a alimentar en nuestro tablero de drives y qué tipo de tierras está en el sistema, ¿no? Entonces, pueden existir diferentes tipos de configuraciones de transformadores, diferentes tipos de aterrizado. Se recomienda, sobre todo, que sea un sistema sólidamente aterrizado, como el que vemos aquí a mano derecha. Los otros también se pueden utilizar, pero si tenemos alguno de esos otros sistemas de puesta a tierra, es importante hacer algunas previsiones de instalación en el tablero y en los mismos drives, ¿no? Bueno, normalmente, ¿quién tiene esa información? Pues la tiene normalmente el departamento de servicios de una planta, ¿no? Quien es responsable del suministro eléctrico y de otros servicios. Normalmente ellos deben de tener esa información, ¿no? Perdón, César, te voy a interrumpir un segundito. Estoy teniendo aquí en los reportes en el chat de que algunos de algunos de los asistentes no están escuchando. ¿Me confirman quiénes están teniendo problemas? Creo que algunos sí tienen audio. Nada más hay que verificar si los demás escuchan bien. Perfecto. Voy a cerrar el micrófono de algunos asistentes que pudiera estar viciando el sonido de la sesión, el sonido de la sesión, discúlpenme. Y bueno, vamos a continuar entonces y ahorita verifico por el chat quiénes están teniendo problemas de audio. Gracias, Isabel, disculpen. No hay cuidado, Marianita. Bueno, no se recomiendan sistemas flotantes, o que pierdan el punto respecto a tierra. Perdón, Alfonso, voy a poner en mute tu micrófono, o si nos puedes ayudar a ponerlo en mute, por favor. Gracias. Entonces, no es recomendable tener sistemas flotantes, se pueden tener, pero definitivamente no son recomendables para el fenómeno de ruido de modo común o corriente de modo común que vamos a platicar más adelante. Si tenemos uno de estos sistemas, es sumamente importante que desconectemos unos puentes que están dentro de los variadores de frecuencia que conectan ciertos circuitos de filtración que tienen los equipos. Si no desconectamos esos puentes que están dentro de los variadores de frecuencia, podemos causar un daño en el equipo, ¿no? Va a explotar, se va a quemar, en el caso de que haya una falla a tierra en el sistema. Vamos a hablar ahorita un poquito más de esos circuitos. Entonces, todo sistema que sea diferente a un delta estrella con el neutro sólidamente aterrizado, se deben de quitar esos puentes, ¿no? Aquí un ejemplo, hay altas impedancias a tierras, sobre todo utilizados para limitar la corriente precisamente de falla tierra, ¿no? Entre una de las líneas y tierra, esta resistencia va a limitar esa corriente de falla. En algunos sistemas eléctricos se pone, sobre todo cuando hay transformadores grandes. Entonces, si tenemos esta condición, pues ya mencionábamos, tenemos que quitar los puentes de esos circuitos de filtración que están dentro de los variadores de frecuencia. El que es ideal, pues es el delta estrella con el neutro sólidamente aterrizado, sin resistencias en medio. Esto va a ayudar muchísimo a mitigar el fenómeno de ruido de modo común. Más adelante vamos a hablar al respecto. Y va a permitir que esos circuitos de filtración que están dentro del variador de frecuencia puedan estar conectados, ¿no? Que así vienen de fábrica los drives. Entonces, este es el ideal, no solamente para tener un punto de tierra sólido respecto de las líneas respecto a tierra, sino porque también nos ayuda a mitigar el fenómeno de ruido de modo común, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo se identifica un sistema de potencia o el esquema de aterrizado? Pues definitivamente se puede ir a revisar el transformador, pues no siempre es posible, a veces esto está dentro de subestaciones eléctricas muy grandes, ¿no? Están en funcionamiento, no se pueden observar las terminales. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pues revisar los datos de placa de los mismos transformadores, revisar la documentación, ¿no? La ingeniería eléctrica, los diagramas unifilares, en ellos también se puede identificar si tenemos un sistema y una configuración sólida
a tierra y qué configuración tiene el transformador, ¿no? Entonces, como les decía, normalmente el dueño de esta información es el responsable del área de servicios de planta. Aquí, por ejemplo, también en el dato de placa de este transformador, pues podemos ver su tipo de configuración primaria, secundaria, y pues aquí es donde habría que ver si efectivamente XCR está conectado al sistema de tierras de forma sólida, ¿no? Entonces, bueno, también se pueden aprovechar los multímetros. No necesariamente es el método más confiable, pero bueno, es otra lectura más. Por ejemplo, si tengo un multímetro y tengo un sistema sólidamente aterrizado o referenciado respecto a tierra, al menos con una alta impedancia tierra, pues si medimos voltaje entre línea y tierras, en algún punto de tierras del tablero, deberíamos de tener el voltaje de línea respecto a neutro, ¿no? Para 480 volts sería 277 volts. Para el transformador delta estrella, ¿no? Con neutro sólidamente aterrizado. Entonces, ese es otro método. Al final, es importante cerciorarnos de qué tipo de sistema de potencia tenemos y qué tipo de sistema de tierras existe en la planta, ¿no? Esta presentación es un pequeño compendio de este manual. Si ustedes buscan en Google Drives-IN001, es un manual por parte nuestra en donde vienen detallados, organizado en capítulos, los conceptos que estamos platicando, ¿no? También la literatura está en español, entonces ya sea de la página de Rockwell o el mismo Google, pueden buscar este manual y encontrar estas referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien nos ayuda a participar, ¿cuál es el sistema de distribución de potencia y de puesta a tierra preferible para instalación de drives de corriente alterna? ¿Alguien por ahí? El segundo, perdón. El segundo. Muy bien. Víctor, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Mucho gusto, Víctor. Bueno, pues vamos a ver, cierto. Entonces, el segundo. Muy bien. Eso es lo correcto. Este sistema nos ayuda a tener las Pueden apagar las respecto a tierra. Se escucha mucho ruido a las notificaciones cuando alguien da una respuesta, se escucha mucho ruido, se interrumpe la transmisión. Pueden omitir el sonido, por favor. Gracias, Julio. Entonces, como les decía, este es el preferido. ¿Por qué? Pues tenemos referenciadas las líneas respecto a tierra. Nos ayuda a crear una buena ruta para mitigar el fenómeno de ruido de modo común y nos permite que los circuitos de filtración que están dentro del drive trabajen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otras cosas tenemos que revisar en los requisitos de nuestra instalación? Bueno, el lado de línea, vamos a platicar un poco más de eso. No solamente es importante saber la configuración del transformador y el sistema de puesta a tierra, también necesitamos saber cuál es la relación de impedancia entre el transformador y el variador de frecuencia. Y ahorita vamos a revisar por qué. Esa relación de impedancia es sumamente importante porque si no cumplimos con un mínimo de relación de impedancia, que ahorita vamos a ver el porcentaje, cualquier variación, por pequeña que sea, en el voltaje del transformador, puede causar un pico de corriente muy alto en el puente rectificador del drive. Ese problema se le llama fuentes grandes con drives pequeños. Entonces, hay que mantener como mínimo una relación que vamos a ver ahorita cómo se calcula y hay tablas para revisarlo. Sumamente importante preguntarlo, ¿no? Entonces, otra pregunta que hay que hacer es de cuántos kVA es este transformador y cuál es su porcentaje de impedancia. Y más adelante vamos a ver cómo se calcula eso, ¿no? Si se excediera o no se cumpliera ese porcentaje mínimo de relación que debe de existir, hay que agregar impedancia adicional entre esa fuente o ese transformador y el variador de frecuencia. Esta impedancia lo que va a hacer es amortiguar las variaciones de voltaje que existen de forma natural en la línea, ¿no? Por X o Y razón.
y van a hacer que los efectos de esas variaciones de voltaje en el puente rectificador del drive sean menores, ¿no? Y sean amortiguadas y por lo tanto este puente convertidor y variador de frecuencia duren mucho más. Ahora, dentro de la construcción de los variadores de frecuencia hay diferentes componentes. Algunos variadores de frecuencia tienen un inductor en el bus de corriente directa. Se le conoce como DC link choke, se le conoce como variadores precargados, también se les conoce. Al final, eso va a depender de la familia del variador de frecuencia, ¿no? Hay algunos que los tienen, otros no los tienen. Esa relación va a cambiar dependiendo si lo tienen o no lo tienen. Por ejemplo, en este caso, esta imagen, el PowerFlex 755. Toda la familia 750 tiene el inductor de corriente directa en el bus de DC. Entonces, ese drive va a poder tener una relación 20:1 con un transformador. Asimilando más o menos un HP a un kVA, podemos decir, por ejemplo, si tengo un drive de 1 kVA, puedo tener hasta un transformador de 20 kVA sin necesidad de poner inductancias adicionales entre el transformador y el drive. Un transformador de 20 kVA es pequeño. Normalmente en las instalaciones industriales pues hay transformadores de 1 o 2 megas, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante cuando se tienen variadores de frecuencia pequeños, ¿no? Otro ejemplo es el PowerFlex 525, ¿no? Por ejemplo, las familias de drives pequeñitos por lo regular no tienen ese inductor en el bus de corriente directa, por lo que la relación máxima de potencia entre transformador y drive es 10:1. Entonces, igual un HP, aproximadamente 1 kVA, no podría yo tener un transformador mayor a 10 kVA sin agregar impedancia adicional, ¿no? Si tuviera transformadores más grandes, hay que poner esa impedancia adicional que, repito, nos ayuda a amortiguar las variaciones de voltaje que suceden de forma natural en la línea y evitar picos de corriente excesivos en el puente rectificador del drive. Un poco de aritmética detrás de ello, pues lo único que hacemos es calcular la impedancia del drive, ¿no? Voltajes de línea, corrientes en sistema trifásico, pues calculamos la impedancia del variador de frecuencia. Se calcula también la impedancia del transformador, ¿no? Con sus voltajes de línea, potencias y porcentajes de impedancia, y obtenemos los cálculos de impedancia tanto del drive como el del transformador. Checamos la relación respecto a la base del drive, qué porcentaje representa, y por lo menos debe de ser de 0.5% esa relación de impedancia del transformador respecto al drive. Por lo menos. Si es mayor, qué mejor. Si es menor al 0.5%, se debe de agregar impedancia adicional, ¿no? Impedancia adicional se le conoce como un reactor de línea, que no es más que una serie de inductores en serie respecto a cada una de las líneas de alimentación del variador de frecuencia. Aquí está la razón que habíamos mencionado. Esta es una gráfica del voltaje de línea de un sistema eléctrico, está aquí en azul. Tenemos también graficada la corriente de entrada al variador de frecuencia, es solamente una de las líneas. Cuando nosotros vemos las tres líneas graficadas, se ven rizos continuos. No es nada más que la corriente permitiendo su paso a través de los diodos del puente rectificador del drive, ¿no? Son las famosas orejas de conejo. Es una curva característica de corriente de entrada al variador de frecuencia, ¿no? La misma razón por la que existen armónicos, pero bueno, ese es otro tema. Y aquí en verde tenemos el rizo y el bus de corriente directa, ¿no? Que pues es lo que sucede finalmente en el banco de capacitores que tiene el variador de frecuencia, ¿no? ¿Qué sucede aquí en este instante? Pues esto puede ser, por ejemplo, un banco de capacitores automáticos conectado en la línea, ¿no?
Los bancos de capacitores, cuando entran o salen, generan estos transitorios, ¿no? Este es un transitorio. Transitorio es, si se fijan, no duró ni un ciclo completo de la onda, es sumamente rápido el transitorio, pero vean lo que pasa en el bus de corriente directa y vean la forma de onda de corriente en el variador de frecuencia. Esta forma de onda de corriente puede llegar, como aquí lo vemos, a 507 amperes. O sea, si de forma natural el pico de corriente llegaba a 32 amperes, pues en ese momento en el transitorio sucedieron 507 amperes. Vemos que no se dañó el puente rectificador, lo único que pasó es que este pico de corriente generó un alto voltaje en el bus de corriente directa, pero una vez que la carga fue consumiendo esa energía, el puente rectificador siguió conmutando. Entonces, no se dañó el drive, pero ¿esto cuántas veces pasa? Pues pasa bastante seguido. Lo que va a causar es que finalmente se dañe un puente rectificador y un drive que iba a durar 10 años o más, pues tal vez duró 1 año o 2. Entonces, este es el fenómeno que pasa con fuentes grandes, drives pequeños, cuando existen variaciones de voltaje y relaciones de impedancia muy diferentes, ¿no? Mismo análisis, incluso vemos este transitorio fue mucho mayor, pero aquí ya hay un reactor de línea a la entrada del variador de frecuencia. Vemos cómo se modifica ligeramente en el tiempo el comportamiento de la corriente, y lo mismo sucede cuando ocurre el transitorio de línea. La corriente pues es completamente amortiguada, el cambio de la corriente respecto al tiempo, que es lo que hace una inductancia, ¿no? En el mundo eléctrico, lo amortigua, y entonces este variador de frecuencia pues va a durar muchísimo más, ¿no? De 10 amperes tuvo un pico de 19, sin problema lo soporta el equipo, y entonces vamos a evitar fallas en drives pequeñitos, ¿no? Es muy común tener fallas en drives de un HP, ¿no? Sobre todo en ciertos tipos de industrias donde hay un montón y los transformadores son muy grandes y no se instalan esos inductores, ¿no? Entonces, bueno, fenómenos o eventos de calidad de energía hay muchos, y esto es un efecto de ellos sobre el variador de frecuencia. Entonces, bueno, si nos gustan responder ahí por el chat, se instaló un variador de 1 HP, 460 volts, ¿no? Que representa casi 3 kVA, con un transformador de 10 kVA. ¿Se requiere un reactor de línea? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. Esperamos sus respuestas por medio del chat. Nos dicen que sí, que no, que sí, opción 4, que sí, la cuarta opción. Opción 3, por ahí Gustavo Carreño. Entonces, recuerden, el 525 no tiene bus, en el bus de corriente directa no tiene el toroide. Drive representa 2.9 kVA, ¿sí? Para drives sin inductor o sin inductor en el bus de corriente directa, la relación máxima es de 10. Entonces, drive representa 2.9 kVA, podría soportar hasta una fuente de 29 kVA. El transformador de alimentación es de 10 kVA. Está por debajo del máximo permitido, entonces no se requeriría porque la relación es menor de 10:1, ¿no? Vamos a suponer otro ejemplo. Imaginemos que este transformador fuese algo muy típico en la industria de 1.5 megaVAs. Pues definitivamente ahí sí se requeriría, porque está pasando la relación de 10:1. Es una fuente muy grande con un drive pequeñito y pasaría lo que vimos en la imagen, ¿no? Entonces recuerden, para drives que no tienen inductor en el bus de corriente directa es 10:1. Para drives que sí tienen inductor en el bus de corriente directa es 20:1, ¿no? Entonces, ojo ahí, antes de pasar a eso, en ese manual que habíamos platicado, Drives IN001, ya existen tablas. Y si ustedes pueden ir a ver esas tablas, que si no me equivoco están en el capítulo 2,
va a decir drive PowerFlex 525 de 1 HP. Transformador máximo, van a venir ahí los KVAs y va a venir inductor de línea recomendado, en caso de que pases esa potencia máxima, ahí nos va a indicar el número de parte del reactor de línea. Por ahí nos pregunta Lázaro Espinosa, ¿cómo sabemos si tiene el toroide o no? Dentro de ese mismo manual nos indica qué drives lo tienen y qué drives no tienen. Entonces, ese manual de referencia nos pone claro el transformador máximo, ¿no? Y ya esas tablas, déjenme traer el manual para que lo veamos. Drives IN001. Aquí está. Esta es la versión más reciente del manual. Y aquí viene vamos para acá, el tema de distribución de potencia, y aquí viene el tema de impedancias de línea, ¿no? Esto es justamente los cálculos que vimos en la presentación. Aquí vienen los ejemplos, y aquí ya viene por boletín, ¿no? Por familia de drives, cuál es el tamaño máximo de fuente, ¿no? Entonces, aquí ya se hizo el cálculo dependiendo de si el drive trae inductor o no los tiene. Una regla general, no necesariamente se cumple para cada caso, es todos los drives tipo componente no tienen el inductor de corriente directa. Los drives tipo arquitectura sí tienen el inductor de corriente directa, ¿no? Entonces, pues aquí viene un ejemplo, ¿no? Para un PowerFlex 520 con este número de parte que es de 240 volts, 1/4 de HP. El tamaño de fuente máximo es de 9 kVA y se te recomienda poner este reactor de línea en caso pues de que excedas estos 9 kVA, ¿no? Entonces, estas tablas son muy simples, muy digeribles. Entonces, les recomiendo, les decía, buscar drives-IN001, ya sea en la página de Rockwell o en Google, y ustedes van a encontrar esta referencia de literatura, ¿no? Bueno, vamos más adelante. Configuración del variador. ¿Qué cosas tenemos que hacer en la configuración del variador durante nuestra instalación? ¿No? Entonces, yo les platicaba que hay circuitos de filtración dentro del variador de frecuencia, que dependiendo el sistema de tierras que tengamos, deben de estar conectados o no. Esto, pues, si el sistema es sólidamente aterrizado, estos filtros que tiene adentro del drive nos ayuda a tener una mejor operación y a atenuar ruidos de modo común y de mismas variaciones de voltaje de línea. Pero si no tienes un sistema sólidamente aterrizado, pues hay que desconectarlos porque pudieran causar un daño físico en el drive, ¿no? Entonces, aquí está la representación de esos dos filtros. Los filtros de entrada son estos, son capacitores y varistores de metal óxido que están en paralelo antes de la entrada del puente rectificador del drive, ¿no? Hay respecto a línea, ¿no? Son estos respecto a línea y este es el que hay que desconectar respecto a tierra en caso de que tuviéramos un sistema flotante, ¿no? Que no fuera un sistema sólido respecto a la tierra. Entonces, este jumper se llama PEA, Power Earth, tierra de potencia, el puente A, que desconecta este varistor de metal óxido respecto a tierra. Van a quedar estos tres jalando, pero este no, este va a quedar omitido. Y este es el segundo filtro. Este filtro se le llama filtro de ruido de modo común. Son capacitores que están referenciados respecto a tierra. Está este puente y este se llama PEB, Power Earth B, ¿no? El puente B de tierra de potencia. Entonces, este filtro nos ayuda a amortiguar el ruido de modo común. Pero igual, si no tenemos un sistema sólido de tierras, este puede dañarse si hay una falla a tierra en el sistema, ¿no? Entonces, esas son partes de las consideraciones que tenemos que hacer dentro de los drives. Todos lo tienen. Los drives tipo componente solamente tienen este filtro, que es PEA, y los drives tipo arquitectura tienen los dos, ¿no? PEA y PEB.
Entonces, dependiendo del sistema de tierras, se van o se quedan. ¿Ok? Entonces, bueno, son esos dos puentecitos. Aquí es un extracto. Todos los manuales de instalación de los drives hacen referencia a esos puentes. Entonces, les decía, los drives tipo componente solamente tienen el primero, que es el de los varistores de metal óxido y los capacitores, y los drives tipo arquitectura tienen los dos, ¿no? Entonces, es un puentecito, es tornillería que hay que quitar, ¿no? Aflojar tornillos, quitar el puente o desconectar algún conector rápido, dependiendo el frame o el marco del drive. Y la familia, pues va a estar en algún, ubicado físicamente en algún lado o en otro, ¿no? Es algo muy sencillo, pero se tiene que checar antes de conectar los drives, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del funcionamiento de esos puentes y del ruido de modo común. Entonces, platicando un poco de las formas de onda de entrada al drive, pues tenemos voltaje, ¿no? Que sigue la frecuencia natural de línea, y tenemos corriente, las famosas orejas de conejo que les platicaba, ¿no? Entonces, respecto a las formas de onda del motor, tenemos un tren de pulsos que es prendido o apagado, y que va prendiendo y apagando a una velocidad muy rápida, ¿no? Puede ser 2000 veces por segundo por lo regular, y eso genera un efecto de corriente senoidal hacia el motor. Entonces, la forma de onda del voltaje es un tren de pulsos cuadrados que están prendiendo y apagando, cuyo valor promedio, pues, es equivalente al voltaje y la frecuencia que se esté entregando hacia el motor, que se programa, y su forma de onda de corriente, pues, obedece a ese valor promedio, ¿no? En el tiempo. Entonces, son diferentes las formas de onda de entrada y de salida en el variador de frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos una serie de transistores, ¿no? De compuerta aislada, que están prendiendo y apagando el voltaje que va hacia el motor 2000 veces por segundo, ¿no? Entonces, esta es nuestra fuente de corriente directa, fluye la corriente hacia el motor, ¿no? Y puede regresar a través de dividida, ¿no? A través de estos dos transistores que están disparando también 2000 veces por segundo. Bueno, ¿qué pasa? Como estas cosas están prendiendo y apagando 2000 veces por segundo, el tiempo de conmutación o de disparo puede ser de nanosegundos. Es decir, puede salir corriente a través de este transistor, pero en ciertos nanosegundos no va a tener un camino de retorno hacia el cierre del circuito, ¿no? Pero bueno, pues si salen los electrones es porque están fluyendo por algún lado, ¿no? La física lo que va a hacer es, va a cerrar el circuito por algún otro lado. ¿Por dónde puede ser? Pues tenemos que asegurarnos que existe una ruta sana para que regrese esa corriente hacia el variador de frecuencia. Esos electrones que andan por ahí fluyendo durante nanosegundos, ¿no? Periodos muy pequeños, por otros lados se le conoce como ruido de modo común, ¿no? De hecho, en esta forma de onda que se ve aquí hay ruido de modo común a la entrada del variador de frecuencia. Si está yendo por algún lado, está regresando por la entrada del variador de frecuencia. Esto puede causar problemas en el mismo variador de frecuencia, ¿no? Porque este puente rectificador está diseñado para 60 Hz, no para piquitos de 2 kHz, ¿no? Entonces, eso es el porqué del ruido de modo común, y existe en cualquier drive que trabaje con dispositivos de conmutación a la salida, ¿no? Todos los variadores de frecuencia. Entonces, pues se crea este ruido de modo común. Si metemos un osciloscopio al bus de corriente directa y medimos bus de DC positivo respecto a tierra, vamos a ver ese efecto en el bus mismo del drive, ¿no? Se van a ver estos piquitos. Estos piquitos
Si son muy grandes, pues causan mayores efectos o mayores estragos por donde se estén regresando, ¿no? Pueden ser incluso del 50% del voltaje total de corriente directa, pueden ser bastantes volts de corriente directa por ahí fluyendo, ¿no? Entonces, hay que tener un diseño adecuado de nuestra instalación para crear una ruta sana para el retorno del ruido de modo común, ¿no? De ahí que existen pautas de aterrizado y de instalación entre el drive y el motor. Este es el mal ejemplo, el que no debe de ser, como no debemos de instalar nuestros variadores de frecuencia y nuestros motores, ¿no? Esto es lo que no se debe de hacer. Esto genera una ruta de modo común en el sistema que puede dañar componentes o afectar su operación, ¿no? Tenemos un transformador con el neutro sólidamente aterrizado, ¿no? Podríamos decir, oye, pues estoy cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay un cable de tierra que vaya directamente hacia el drive. Entonces, el drive solamente está aterrizado al sistema general de mallas, ¿no? Del edificio. Y el motor tampoco tiene un cable de tierra que vaya del drive hacia el motor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a generar el ruido de modo común, como ya vimos nuestro patrón de PWM, y este ruido de modo común se va a regresar por algún lado. Se puede regresar por el encoder, se puede regresar por sensores, celdas de carga, equipo de instrumentación que esté montado en la máquina y que esté montado tal vez el PLC o las entradas del control en el mismo tablero que esté el drive. Entonces va a regresar por las tarjetas de entradas hacia el PLC y del PLC a través de la estructura o la platina va a regresar hacia la fuente del drive a través de su platina, ¿no? Y de la parte posterior del drive. Puede ser tan malo que suceda un efecto de capacitancia entre el motor, la estructura del mismo, se vaya por el sistema de tierras, se regrese por el neutro del transformador, se vaya por las líneas de entrada y suceda lo que veíamos en la gráfica anterior, que tengamos un ruido de modo común montado sobre la onda senoidal de entrada al drive, ¿no? Entonces, todo eso puede causar mal funcionamiento en el sistema, ¿no? ¿Por dónde? Pues dependiendo la instalación, por donde menor oposición tengan esos electrones para regresar hacia la fuente, ¿no? Que son los capacitores del drive. Esta ya es una práctica aceptable. Este es el mínimo aceptable, ¿no? Entonces, además de tener el neutro de tu transformador sólidamente aterrizado, llevas un cable de tierra hacia tu tablero en donde están los drives, ¿no? Y tienes ahí una barra de tierras. De esa barra de tierras derivas hacia la terminal de tierras del drive de entrada, Power Earth, tierra de potencia, y los drives siempre tienen dos terminales de tierra. La otra terminal es para que de este punto se derive un cuarto hilo hacia la carcasa hasta el punto de aterrizamiento del motor, ¿no? No se debe de sacar el aterrizamiento del motor de la barra de tierras. Tiene que salir de la tierra, de la zapata de tierra de potencia del drive, ¿no? Además, tiene que existir sobre la canalización entre el motor y el tablero del drive un enlace. Los gringos le dicen bonding. Entonces, debe de haber un enlace entre la misma carcasa del drive, todas las charolas, ¿no? Todos los tramos de charola que lleven los cables de potencia entre el tablero y el drag o por el mismo tubo conduit y tiene que hacer un contacto firme con el gabinete del drive. Tenemos que usar las glándulas o los conectores adecuados para hacer ese enlace con el tablero del drive y la platina sobre la que va a montar el variador de frecuencia no debe de estar pintada. Hay algunas platinas pintadas, incluso una pintura súper gruesa. Bueno, pues eso es lo que hace es evitar el enlace entre el drive y el motor y entonces el ruido de modo común se va a andar regresando por otro lado, ¿no? Entonces, este es el mínimo aceptable cuando se tiene
un variador de frecuencia con PWM, ¿no? Por aquí Andrés nos pregunta, ¿qué beneficios tenemos cuando además del reactor de línea en la entrada del drive, ponemos un reactor entre la salida del mismo y la carga, el reactor de carga? Andrés, lo vamos a platicar un poquito más adelante, ya voy para allá. Ahorita te contesto la pregunta, ¿no? Entonces, ese es el mínimo aceptable de instalación de tierra entre el drive y motor, ¿no? Prácticas eficaces. Ramón también menciona el sistema de tierras para la electrónica. Ese es otro tema. Este es el sistema de tierras de potencia entre el motor y el drive. Para la electrónica aplica algunos otros conceptos que podemos platicar más adelante, Ramón. Pero esta es la tierra de potencia entre el drive y el motor. Si hay más presupuesto, pues se puede obtener una instalación más óptima. El famoso cable uso variador o el cable armado, pues que lleva un blindaje entre el drive y el motor, ¿no? El blindaje crea una ruta sana para el ruido de modo común, ¿no? Si se fijan, aquí ya nos olvidamos de la canaleta o la canalización, la charola o del tubo conduit. Aquí lo que se hace es aprovechar el blindaje entre el drive y el motor para crear esa ruta de enlace. Recordemos este ruido de 2 kHz o más y el ruido de alta frecuencia viaja por la superficie del conductor, no por la sección transversal. Entonces, es una excelente ruta de retorno el cable armado, ¿no? Si hay todavía más dinero, pues se puede poner cable armado a la entrada, como veíamos en la forma de onda inicial. El ruido de modo común se puede regresar hasta las líneas de entrada y afectar, ¿no? las entradas del puente convertidor del drive. Pues si ponemos cable armado va a viajar por aquí el ruido de modo común, ¿no? Al final, lo que es aceptable es esto y es la mayoría del deber ser de las instalaciones. Muchas veces algunos usuarios, para confiabilidad, deciden invertir en este cable. Es muy bueno, pero este es el mínimo aceptable, ¿no? Crear un enlace entre el motor y el drive. Bueno, regresando un poco al tema de los puentes de tierra, recordemos, el puente B es el que tiene los capacitores de filtración del ruido de modo común, ¿no? Entonces, ese es un dispositivo adicional que está dentro del variador de frecuencia que nos permite atraer el ruido de modo común, que ande en el sistema en lugar de que ande ahí perdido, que viaje de la forma más rápida hacia el bus de corriente directa, ¿no? Entonces, este es el puente que nos ayuda a llamar ese ruido de regreso al drive, pero solamente debe de estar conectado si tenemos un sistema sólido de tierras, ¿no? Y es precisamente para tener una operación más estable y eliminar el flujo del ruido de modo común por otros componentes del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del tamaño del drive, pues puede tener dos puentes para la entrada, ¿no? Uno para los varistores de metal óxido y capacitores de entrada, ¿no? Y otro para los capacitores de filtración del ruido de modo común, ¿no? Entonces, al final, cada drive va a tener la ubicación de sus puentes. Este es un diagrama de potencia, ¿no? Si no me equivoco, es un frame 5 del 755. Y bueno, pues aquí están los jumpers. Aquí está el jumper PEA, que desconectaría respecto a tierra el varistor y el capacitor de entrada. Y aquí está el jumper PEB, que desconectaría los capacitores de filtración del bus de corriente directa, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Esta es una foto de una tarjeta de precarga de un variador de frecuencia, ¿no? Lo que vemos aquí abajo a la derecha son las resistencias de precarga. Hay circuitos de precarga para limitar la corriente de entrada al drive cuando se está energizando, ¿no? Cuando subimos el interruptor
de nuestro tablero. Entonces, estas resistencias de precarga pues están diseñadas para la frecuencia de línea, ¿no? Que es 60 Hz. Esto es lo que pasa. Pues las resistencias están recibiendo una señal de potencia, ¿no? De alta frecuencia y no están diseñadas para eso. Entonces, estas resistencias se dañan. Ese es uno de los ejemplos. Hemos visto ventiladores dañados, hemos visto encoders mal funcionando, comunicaciones erráticas en el controlador. Puede ser mucho o muchas las rutas por las que regresa el ruido de modo común. Entonces, este es parte de los efectos que se podría tener si no lo hacemos de forma correcta. Como les decía, también está el jumper PEB. Si tenemos un sistema sólido de tierra, si está instalado, vemos cómo el rizo dentro del bus de corriente directa es mucho más estable. Y estos picos de voltaje de corriente directa ya no existen, ¿no? Ya no hay ese ruido de modo común o no de forma tan grave en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, una forma de diagnosticar si existe ruido de modo común, les decía, es midiendo el bus de DC respecto a tierra, ¿no? Positivo respecto a tierra o negativo respecto a tierra y ver esa forma de onda, ¿no? Entonces, para el ejemplo que aquí se muestra, tengo un transformador delta estrella con el neutro sólidamente aterrizado. ¿Cómo debería estar la configuración de mis jumpers y su instalación en mi variador de frecuencia? No sé si alguien quiera participar. Gustavo dice fuera. Rafa dice fuera. Daniel Vargas dice ambos deberían de estar fuera. Pues correcto. Ambos deberían de estar desconectados, ¿no? Si los dejamos conectados y tenemos esta alta impedancia tierra, se puede dañar el hardware del drive en el caso de una falla tierra, ¿no? Muy bien. Para este otro sistema, delta estrella con el neutro sólidamente aterrizados, ¿cómo deberían de estar instalados esos puentes de potencia de tierra dentro del drive? Gustavo dice in, Heriberto in, Víctor dentro, Edgar dentro. Entonces es correcto, ambos deberían de estar conectados y aterrizados, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando un poco de fenómenos eléctricos, pues vámonos a temas de calor, temperatura. 50% de los problemas de instalación de drives van asociados a temperatura. Entonces, siempre es muy importante, cuando hacemos el diseño de un tablero que va a alojar variables de frecuencia, considerar la disipación de calor que van a generar esos drives, considerar las temperaturas máximas del ambiente y hacer un diseño correcto de aires acondicionados o de ventilación forzada dentro de los mismos. Este trae otro tema al respecto. El tema es, voy a meter ventilación al tablero, ¿qué va a pasar con la suciedad que hay en el ambiente? ¿No? Entonces también hay que tener cuidado cuando tenemos ventilación forzada entre los drives, tiene que haber filtros, esos filtros tienen que tener una revisión periódica por parte del grupo de mantenimiento, se tienen que limpiar, ¿no? Porque si no podemos generar otros problemas más al variador de frecuencia, ¿no? Continuando con el tema de disipación de calor, yo puedo tener el mejor aire acondicionado en mi casa, pero si tengo puesta una chamarra de plumas, gorro y guantes, pues yo voy a tener calor, ¿no? Es la misma analogía respecto a las distancias mínimas que deben de existir en la instalación del drive. Si tu tablero tiene un aire acondicionado, pero no respetas las distancias mínimas de montaje que vienen en los manuales de instalación, el calor no va a tener forma de salir del variador de frecuencia. Y entonces el calor se va a quedar aquí atrapado y va a causar malfuncionamientos, ¿no? Entonces es sumamente importante, además de hacer el diseño de disipación y enfriamiento del tablero, considerar las distancias mínimas de montaje entre los drives y otros componentes.
Por ejemplo, aquí dice el PowerFlex 520 necesita 50 milímetros hacia arriba, ¿no? Bueno, estos 50 milímetros significan 50 milímetros libres. No puede haber aquí una canaleta que ocupe nada más la mitad del espacio o algún otro tipo de cableado. Son 50 milímetros completamente libres, ¿no? Entonces, en los diferentes manuales vienen esas distancias mínimas. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Corrosión. Corrosión es un tema que también afecta directamente a los equipos. Hay un barniz que existe dentro de las tarjetas de control de los drives. Aquí se puede ver esta foto. Aquí está barnizado, ¿no? Todos los componentes que están montados en la tarjeta están barnizados, pero hay puntos que no se pueden barnizar porque son los puntos de conexión con otras tarjetas. Entonces ahí tiene que haber metal desnudo. ¿Qué pasa? Estos metales son metales puros, de alta pureza, ¿no? Este es oro, por ejemplo. Ahí en las tarjetas hay oro. Les decimos golden fingers o dedos dorados, ¿no? Entonces, el oro, pues es un metal de alta pureza y va a generar reacción con otro tipo de sales que hay en el ambiente. O sea, no necesariamente tengo que tener un gas corrosivo para que se degraden las pistas de oro de los variables de frecuencia. Con el hecho de poner una sal, que puede ser un polvo cualquiera, ese polvo va a empezar a reaccionar, va a generar alguna sal ternaria, pues que no es efectiva para conducir las señales de control y va a generar este degradamiento en los golden fingers de los variables de frecuencia, ¿no? También hay en industrias, por ejemplo, del tipo hule, los gases que genera la industria del hule con ligera humedad cambian de un nivel de corrosión, si no me equivoco, es tipo B, a un tipo C, que es altísima corrosión. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en industrias donde se trabajan con mezclas de hule, ¿no? Tienen que estar los gabinetes muy bien sellados y los sistemas de refrigeración tienen que considerar que no se tienen que meter esos gases a los variadores de frecuencia, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? La humedad y el polvo conductivo, pues es lo que va a generar esa degradación, ¿no? Hablábamos de ventiladores, con filtros, dependiendo el ambiente, pues se tiene que hacer el diseño al respecto, ¿no? Aquí hay una foto, son PowerFlex 520, están muchos drives en un solo tablero. Bueno, pues a simple vista no podemos ver cómo está hecho el cálculo de disipación térmica del tablero, pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve ahí? ¿Están bien montados o no están bien montados? Josué dice que no. Julio tiene una pregunta, ahorita la respondemos. Rafa dice que no. Oliver dice que no. Víctor dice que sí están bien montados. Bueno, no nos están respetando las 2 pulgadas de distancia mínima que debe de haber. Está pasando una canaleta. No ocupa todo el espacio o todo el ancho y toda la profundidad del drive, pero sí está limitando el flujo de aire, porque no está respetando las 2 pulgadas, ¿no? Por ahí nos preguntaba Julio, ¿cómo podemos seleccionar el mejor sistema de enfriamiento? Va a depender de cada caso. Puede ser desde ventilación forzada con filtros, si el ambiente no tiene ningún gas que pueda ser reactivo o corrosivo. Puede ser que el mismo superficie de intercambio de calor que hay en el gabinete sea suficiente y no necesites meter ventilación en el variador en ese gabinete, o puedes necesitar un aire acondicionado. Hay una herramienta muy básica que se puede descargar de la página de Rockwell. Se llama Rise Temperature Builder. Ahorita, si quieren, al final mostramos de dónde se puede bajar esa calculadora. Es una herramienta muy básica que lo que hace es sumarte todos los watts
de disipación de calor dentro del gabinete, de tus arrancadores suaves, de tus drives, de tu controlador, de las fuentes de poder. Se suman todos esos watts o esos BTUs, se ponen los datos de la superficie de tu gabinete, el tipo de gabinete, si es de acero pintado, si ese gabinete está recargado sobre una pared o todas las láminas están expuestas al aire, y se hace un cálculo de transferencia de calor. Y ahí te dice, no es suficiente la transferencia de calor que está sucediendo entre el tablero, la temperatura interna del tablero con la externa, ¿no? Por el área de intercambio de calor que hay, por la pintura, por que está pegada a una pared, por la temperatura ambiente que está fuera del tablero, y si es requerida ventilación adicional y te dice tantos watts. Entonces, de todos modos, los fabricantes de sistemas de ventilación pues hacen cálculos más detallados que se basan en estacionalidad, puntos críticos, etcétera, pero sí es importante hacer el cálculo. Ahorita les comparto esa herramienta, ¿no? Bueno, dentro de este panel, ¿qué problemas podemos identificar? Por ejemplo, aquí yo veo PowerFlex 525, ¿no? Aquí veo las canaletas. También veo que por aquí van cables de potencia. También aquí no sé si se están respetando las 2 pulgadas. Acá arriba, acá abajo, lo más probable es que no. Podría estar mejor distribuido, ¿no? Tal vez aquí arribita más centrado. Entonces, bueno, definitivamente espacio entre equipos pareciera que no se está cumpliendo y definitivamente hay cableado de control y de red mezclado con cables de fuerza. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clasificación de ruido dependiendo del tipo de cableado. Definitivamente no se puede mezclar control y potencia, pero dentro del mismo control y dentro del mismo potencia hay cableados que no se deben de mezclar. Entonces, bueno, por aquí hay otras consideraciones, otro quiz dice aquí, identifique todas las consideraciones ambientales que se deben evaluar cuando se instalan variadores. Y aquí ya hago énfasis, dice consideraciones ambientales, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente la humedad, el frío y el calor, el polvo, si hay polvo conductivo o gases corrosivos, pues son consideraciones del ambiente que hay que considerar para diseñar un buen sistema de ventilación, ¿no? Cableado, onda reflejada y ruido de modo común, pues son cuestiones eléctricas, ¿no? Más que del ambiente. Entonces, correcto, Gus. Y bueno, por aquí viene ya la respuesta de la pregunta que había hecho por ahí algún compañero del reactor de carga. ¿Qué diferencia hay entre un reactor de línea y un reactor de carga? Reactor de línea, como lo dice su nombre, va en la línea, en la entrada, y el reactor de carga pues, va a la salida, del lado de carga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver temas de buenas prácticas de cableado. Ya hablamos de ruido de modo común, ya hablamos del blindaje, del enlace que debe de haber, ¿no? Hay otro par de fenómenos o otra terna de fenómenos que hay que considerar. Se llaman onda reflejada, corriente de carga del cable y caída de voltaje, ¿no? ¿Qué es la corriente de carga? Si nosotros medimos corriente, forma de onda de corriente, entre el drive y el motor, vamos a ver que la corriente, la forma de onda de corriente entre el drive y el motor, dependiendo de en dónde hagamos la medición, va a tener estos picos de corriente, ¿no? Mientras más lejana se haga la medición del drive, los picos van a ser más grandes. Forma de onda de corriente. No necesariamente es ruido de modo común. El ruido de modo común no regresa por los cables de potencia, regresa por los cables de tierra u otros lados. Lo que genera este pico es algo que se llama acoplamiento capacitivo. Metales en paralelo generan capacitancias. Entonces, si vemos el modelo eléctrico del cable,
hay capacitores que van aumentando su capacitancia, su capacidad de absorber energía, conforme la longitud del cable aumenta. Es decir, este capacitor es una carga adicional a la del motor. Entonces, nuestro sistema tiene que tener la capacidad suficiente para cargar toda esta acoplamiento capacitivo del cable más la carga del motor. Este fenómeno también, por lo regular, afecta drives pequeñitos. Si nosotros nos vamos a la especificación de cable del fabricante, vamos a ver que nos va a decir tanta corriente de carga, tantos miliamperes por pie o por metro, ¿no? Pues supongamos que son 20 miliamperes por metro, pero tenemos una instalación, ¿no? De, pues tal vez 50, 60 metros, podemos estar llegando casi al amper, ¿no? Y si tenemos un motor de un HP y un drive de un HP, pues ese amper va a ser casi el 60-70% de la corriente total del variador de frecuencia. Entonces, la corriente de suministro del variador de frecuencia se va a utilizar nada más en cargar el cable y ni siquiera va a ser capaz de magnetizar o de mover el rotor, ¿no? El drive se va a disparar por una corriente excesiva demandada, ¿no? Instantánea, va a decir corriente instantánea excesiva. Entonces, sobre todo afecta a los drives pequeñitos. Las corrientes de carga son pequeñas, pero pues drives pequeñitos es un gran porcentaje respecto a su potencia total, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que considerar, pues decíamos que este es un voltaje de corriente directa. Es decir, el capacitor se va a cargar y se va a descargar, se va a cargar y se va a descargar, se va a cargar y se va a descargar. Entonces, es una corriente constante que se tiene que considerar. No es que se cargue el capacitor y ya quedó cargado, porque como está prendiendo y apagando el PWM, se descarga, ¿no? Cuando el flanco es de bajada. Entonces, es una corriente constante que hay que estar suministrando adicional a la del motor, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues uno, acortar la distancia entre el drive y el motor. No necesariamente es posible en algunas instalaciones. Bajar la corriente de frecuencia de los IGBTs también ayuda. Entonces, hay un parámetro ahí que se llama frecuencia portadora. Puedes cambiar la velocidad a la que conmutan los IGBTs para disminuir la corriente promedio que consume el cable. Se pueden poner reactores de línea, perdón, de carga, disculpen, entre el drive y el motor para ese pico de corriente hacerlo más suave y distribuirlo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer cualquiera de estos. También poner toroides en los cables de salida hacia el motor ayudan a algo muy similar a lo que hace el reactor de carga, a atenuar y hacer más pequeñitos esos picos, ¿no? Entonces, les repito, este es normalmente un fenómeno que afecta motores pequeñitos, ¿no? Tipo de aislamiento del cable, en ese mismo manual que les compartí, habla de los tipos de aislamiento de cables recomendados para la instalación entre el drive y el motor, ¿no? Normalmente se recomienda cable XLPE dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Se puede usar aislamiento más normal si solamente se tiene un drive. Pero si ya vas a tener más de un drive en la misma canaleta o en el mismo ducto, pues definitivamente ya también se recomienda el cableado XLPE, ¿no? Eso no habla de los blindajes. El blindaje ya les platiqué para qué funciona. Habla de el aislamiento de la chaqueta del recubrimiento del cable, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda el XLPE. Bueno, otro fenómeno se llama onda reflejada. Onda reflejada es un fenómeno que también se le conoce como efecto de línea de transmisión. Y esto es por un desacoplamiento de impedancias entre la impedancia del cable y la del motor. Sí, Andrés, ahorita te muestro los cálculos de distancias máximas recomendadas, ¿no? Están en el mismo manual que nos compartió Erika allá arribita.
vamos a avanzar un poquito más en este tema. Entonces, cuando sucede una diferencia de impedancias importante entre el cable y el motor, va a suceder este fenómeno. Lo que va a suceder es que el voltaje se va a acumular, va a haber una oposición al flujo, y el voltaje se va a empezar a acumular en donde sucede ese desacoplamiento de impedancias, que es justamente donde conectamos el cable y el motor, que es aquí en la caja de terminales. Mientras más larga sea la distancia de cables, mayor va a ser ese fenómeno. El problema aquí es la capacidad de aislamiento eléctrico que tienen los devanados del motor. Y acá hago énfasis, estamos hablando de aislamiento eléctrico, no aislamiento térmico. Si nosotros leemos los datos de placa de un motor, dice clase de aislamiento y dice tipo F, ¿no? O tipo H o tipo B. Ese habla de un aislamiento térmico. No es lo mismo que un aislamiento eléctrico, ¿no? Son cosas diferentes. Normalmente el aislamiento eléctrico lo especifica en la hoja de datos, no en la placa, en la hoja de datos el fabricante del motor, y si no indica nada, pues simplemente está cumpliendo con los mínimos requeridos, ¿no? De aislamiento eléctrico. Entonces, lo que puede suceder es que en lugar de mandarle, por ejemplo, 650 volts de corriente directa en el pulso hacia el motor, en la reflexión del mismo voltaje se puedan llegar a voltajes incluso arriba de los 1500, 1600 volts. Es un instante en el que le llega ese golpe y se repite 2000 veces por segundo. Entonces, finalmente, eso va a causar una degradación del barniz, de la capacidad dieléctrica de los devanados y va a causar una falla a tierra en el motor, ¿no? Incluso va a ser curioso porque si nosotros desconectamos el variador de frecuencia y le conectamos un contactor, no nos va a detectar falla a tierra, pues porque ahí vamos a estar mandando 60 Hz y voltajes de línea, ¿no? No se van a estar mandando miles de volts causando estos picos. Entonces, el fenómeno de falla a tierra va a ser evidente cuando conectemos el drive, no un contactor, ¿no? Ha pasado con algunos casos, ¿no? Si sigues trabajando, lo que va a causar es ya causar una falla de tierra evidente, ¿no? Entonces, bueno, la magnitud de este pico aumenta conforme la longitud de cables lo haga. Si hacemos un diagnóstico de la falla en el motor, se va a ver que en los grupos de bobinas que están cerca de las conexiones de potencia, de la caja de conexiones del motor, se va a ver poroso, se va a ver el cable magneto poroso, se va a ver el barniz degradado, ¿no? O incluso signos de recalentamiento. Entonces, eso es el signo de falla en el motor. ¿Qué podemos hacer? Pues acortar las distancias lo más posible, poner un reactor de carga. El reactor de carga, pues, la inductancia genera un desfasamiento de la corriente respecto al tiempo, va a limitar esos picos, va a causar un efecto de amortiguamiento en la onda de voltaje. Se pueden poner filtros más elaborados como resistencias y reactores, o se pueden poner filtros senoidales o terminadores de línea. Por aquí venía la pregunta de su compañero Andrés. Entonces, ¿cómo sé cuál es la distancia máxima, no? Bueno, se puede hacer un cálculo, se puede hacer una simulación o podemos referir a tablas. Ya les había mostrado esta publicación, así como hay tablas para la impedancia de línea, hay tablas también para el fenómeno de onda reflejada y las restricciones máximas entre el drive y el motor. Y aquí nos habla del voltaje de discepción corona, que es cuando el aislamiento eléctrico se vence, y nos hace referencia al apéndice A. En el apéndice A de este manual nos explica lo que son aislamientos eléctricos de los motores, hace referencia a la norma NEMA MG1, al apartado 31, punto 40.4.2. Ahí se dice cuál es el voltaje pico y durante cuánto tiempo lo puede soportar un motor que dice ser uso variador.
el concepto de motor uso variador puede ser muy ambiguo. En realidad las normatividades hablan de capacidades muy específicas. Entonces, si ustedes van a comprar un motor y les dicen que es uso variador, no necesariamente va a cumplir con este apartado de la norma de MAMG1. Es importante revisar los datos de especificación del motor y ver si realmente va a cumplir con esta norma. Hay fabricantes de motores que dicen tener un uso variador, pero es diseño de rodamientos, de enfriamiento, de desarrollo de par del motor, pero no respecto al aislamiento eléctrico. Y algunas pocas familias sí lo cumplen. Dependiendo del fabricante del motor, va a cumplir con NEMA MG1, y lo que dice NEMA MG1 es que su voltaje de placa multiplicado por 3.1 veces es el voltaje máximo de aislamiento eléctrico del motor. Entonces, viene ese concepto, habla de las frecuencias portadoras y, por ejemplo, aquí están las tablas. Si ustedes observan, las tablas refieren a voltajes de 400 volts para arriba. Voltajes de 200 o 240 volts de salida normalmente no afectan porque el voltaje ya es pequeño y no va a sobrepasar los 1000 volts de aislamiento que por regular tiene el clase de aislamiento clase A del motor. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un PowerFlex de la familia 520, pues vamos aquí a la página 107, 480 volts, por ejemplo, de 15 caballos, me dice si estás trabajando a una frecuencia portadora de 2 kHz y tu aislamiento del motor es clase A, es decir, 1000 volts de aislamiento eléctrico, no te recomiendo una instalación que pase por los 7.6 metros de longitud de cable. Es poco, en realidad. Si tu motor es clase B, te recomiendo que llegues hasta 12.2 metros. Y si tu motor cumple con NEMA MG1 para 440 volts, son 1488 volts de aislamiento y pues te recomiendo máximo una distancia de 91 metros. Si pasa incluso el estándar de NEMA MG1 y tiene una capacidad dieléctrica de 1600 volts, pues puedes trabajar hasta 137 metros. Ok, ¿qué pasa si pongo un reactor de carga? Pues el clase A se queda en 7.6 metros. El clase B llega hasta 91 metros con un reactor de carga, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a algún límite. Reactor más resistencia. Vean cómo desde el clase A llega hasta 182 metros. Y existe, pues aquí está el número de parte del filtro RWR. Y existen opciones como terminadores de línea, en donde nada más te dice cuál aplica, ¿no? El terminador de línea suprime los picos hasta 182 metros, por eso es que no hay tablas de distancia. Si utilizas cualquiera de estos, el TFA1 o el TFB2, son 182 metros, ¿no? Y nada más te dice cuál aplica. Entonces, están estas distancias máximas, tablas, y están a la mano, ¿no? Para ya evitar cálculos, son tablas de referencia bastante más rápidos. Entonces, bueno, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de tu motor, va a depender de la distancia entre el motor y el drive, va a depender del tipo de cable, ¿no? Son tablas típicas. Y bueno, como les decía, lo que van a causar los filtros es un amortiguamiento de ese fenómeno de onda reflejada. En particular, y es algo muy personal, yo prefiero los terminadores de línea. Los terminadores de línea no se instalan en el gabinete del drive, se instalan del lado de carga, del lado del motor. Entonces, por lo tanto, no ocupan espacio dentro del gabinete y no liberan calor. Cuestiones que se requieren considerar en el diseño, ¿no? Entonces, en particular, yo prefiero el terminador, que les decía que aplica o no aplica, hasta 182 metros, es una distancia pues bastante amplia, que nos da buen margen en la instalación, y el terminador de línea son 2 números de parte para todo el rango de potencias de drives. Es un número de parte para el terminador de medio a 3 caballos y es otro de 5 caballos hasta 1200, si no me equivoco, HPs. Entonces son 2 números de parte. Dependiendo, si tú utilizas reactor de carga, pues es un número de parte para cada potencia, ¿no? Entonces, por eso es que yo prefiero tanto usar el terminador de línea, ¿no? A veces no es posible montar nada del lado del motor, se tiene que hacer en el tablero.
Entonces, bueno, ahí es donde filtros como nada más reactor de carga, que no es un filtro, o filtros RWR o filtros senoidales pueden aplicar muy bien para amortiguar el fenómeno, ¿no? Este es un ejemplo del filtro RWR, pues no es más que resistencias e inductancias. Este es el ejemplo, es exactamente lo que platicábamos. Entonces, pues ya no me detengo mucho ahí. Hay algunas preguntas en el chat. A ver. Ok. Déjame ver. Dice, el efecto de tensión o voltaje en el rodamiento del motor por uso de variadores de velocidad, ¿cómo lo puedo mitigar? David, el efecto del fluting y pitting o desgaste en las caras de los rodamientos de los motores es un signo de ruido de modo común, que existe esos picos de corriente que no pueden regresar por los cables de potencia y generan ese fenómeno capacitivo que causa chisporroteo en los rodamientos del motor. Entonces, lo puedes mitigar con las consideraciones para mitigar el ruido de modo común. Un correcto aterrizamiento entre el drive y el motor, ¿no? Los toroides de carga entre el drive y el motor, el cuarto hilo, el cable uso variador. Todas esas son recomendaciones para atenuar el ruido de modo común, ¿no? Y evitar los daños en los rodamientos de los motores. Por aquí Simón nos pregunta si Rockwell utiliza rodamientos cerámicos en alguna clase de motores. Como tal, ya no fabricamos motores. Esa licencia de fabricación de motores se vendió hace años. Lo único que fabricamos son servomotores de magnetos permanentes y sus rodamientos ya vienen planeados y toda la construcción para generar una ruta sana para el ruido de modo común. Entonces, motores de corriente alterna regulares ya no fabricamos. David nos pregunta si hay alguna forma, ya sea reactores, acoplamiento de impedancias o el uso de algún cable, una mejor selección de motor, terminal de letines, que corrija la falla de origen y no tengas que aislar rodamientos aislados. Sí, te decía, todo el tema de mitigación de ruido de modo común te va a ayudar a corregir esos problemas en los rodamientos. Entonces, regresando un poquito a el tema de ruido de modo común, esto es lo que te va a ayudar a evitar que tengas ese acoplamiento capacitivo entre tu rodamiento y la carcasa y genere ese chisporroteo y dañe tu rodamiento del motor. Esto es lo que te va a ayudar a evitar ese ruido de modo común causando estragos en la instalación, ¿no? Entonces, cable armado con blindaje, bien aterrizado de un lado y del otro, te puede ayudar bastante. ¿Qué más viene por acá? Gus nos pregunta, cuando pones un terminador de línea, ¿qué pasa con el tuning? Excelente pregunta, Gus. Existe una guía de referencia para sintonizar y configurar los variadores de frecuencia cuando instalamos terminadores de línea. Déjenme mostrarlo. Déjenme, aquí está, onda reflejada. Zip sheet es este. Entonces, los variadores de frecuencia tienen varios parámetros que afectan el comportamiento de la frecuencia del PWM. Cuando se pone algún filtro, ya sea terminador o filtro senoidal, que vaya sintonizado a una frecuencia, hay que tener consideraciones respecto a la parametrización del drive, como nos comenta Gus. Entonces, en esta guía de aplicación, el número de la publicación es PFlex-AT002. En esta guía nos dice, por ejemplo, cómo se tiene que programar un variador de frecuencia dependiendo del tipo de filtro que tenga, ¿no? Por ejemplo, este es un PowerFlex 700 con un filtro senoidal. Entonces te dice, por default, ¿qué tiene el variador de frecuencia? ¿Y qué tendrías que configurar en el mismo variador de frecuencia para que el PWM se sintonice o esté en la misma frecuencia que está suprimiendo, en este caso, el filtro senoidal, ¿no?
Entonces aquí vienen los parámetros y es una guía de configuración. No es lo mismo para un filtro de BNDT como un terminador. Aquí está los modos de control que puedes utilizar y las mismas recomendaciones o guías para configurar los parámetros, ¿no? Entonces, excelente pregunta, Gus. Por ahí había otra pregunta más que dice, Ramón, ¿cómo se hace para cambiar un arrancador de resistencia en un rotor de vanado a un drive? Excelente pregunta, es un tema de aplicación. Tendríamos que ver las curvas de par del motor rotor de vanado, si nos permite cortocircuitar el rotor, checar todo el tema de instalaciones que ya platicamos. Muchas veces los motores rotor de vanado se instalaban ya sea porque son de muchos HPs y así era la fabricación de los motores rotor de vanado por la potencia, o porque se requiere muy alto par. Entonces necesitamos revisar el requerimiento de par de arranque de la aplicación, el tiempo de aceleración, para ya sea evaluar si se puede cortocircuitar el rotor o debemos de seleccionar un motor nuevo, ¿no? Y por lo tanto drive para garantizar el par de arranca. Antonio dice que si puedes mandar el archivo, 520 incluye 523, 525 y 527. Toda la familia de todos los hermanitos del 520. También les voy a compartir el archivo. Aquí ya lo tengo ya listo para mandarlo. El de la guía de aplicación. Ya entendí la pregunta de Antonio. Para los PowerFlex 525, ¿no? Por ejemplo, y filtros de BNDT, me parece que hay una nota técnica, Antonio. Sí. Déjame revisarlo. ¿Tú la tienes, Eric? Yo la tengo, yo la comparto ahorita en el chat. Perfecto. Sí, es otra documentación que está en una nota técnica. De nada, Toño. Por aquí nos pregunta Cristian que han detectado fallas en los rodamientos por histéresis, impulsos electromagnéticos desincronizados del IGBT. En realidad yo creo que las fallas en rodamientos es por el fenómeno de ruido de modo común. Entonces, esto que está aquí justo en la pantalla, cable armado, bien aterrizado el puente PEB con un transformador neutro sólidamente aterrizado para evitar que el ruido de modo común ande por allá en las tierras, sino que se vaya directo de regreso a la fuente del drive. Buenas prácticas de instalación, platina despintada, haciendo contacto firme la parte posterior del drive con esa platina. Todo eso ayuda a crear una ruta sana y un enlace entre el drive y el motor para evitar daños en los rodamientos de motores. Entonces, bueno, déjenme regresar un poquito acá. Ok, aquí ya está bueno. ¿Qué herramientas de simulación existen? Si ustedes van a su explorador web e ingresan a este sitio, webdc.transim.com/Rockwell, se pueden registrar sin costo alguno, nada más registran su correo y ya. Y pueden simular los diferentes fenómenos, onda reflejada, caída de voltaje, los armónicos de par, armónicos del drive, con doble rama, etcétera. Al final es una herramienta adicional para el proceso de elaboración de ingeniería y tener certidumbre, ¿no? De que, oye, pues, recomendé un reactor de carga, ¿será suficiente? La tabla decía que sí. Oye, pero pues necesitamos tener certidumbre, ¿no? Entonces podemos utilizar estas herramientas. Nos va a pedir datos del cable, datos del drive, datos del motor, distancias y finalmente nos va a entregar una simulación y nos va a cumplir si pasa o no pasa, si va a ser confiable o no nuestra ingeniería o recomendación, ¿no? Cristian nos pregunta, ¿podemos tener algún procedimiento de monitoreo de la condición de la red? ¿Alinear el código de red? Sí, hay muchos sistemas de monitoreo de calidad de energía, que es a lo que va referido el código de red, más que a medición. Podemos hacer una plática más orientada a ese tema, Cristian. Es todo un
una sesión. Al final el tema de armónicos, factor de potencia, va muy alineado con estas herramientas que se pueden utilizar. Y ahí nada más como comercial tenemos un drive que ya es de bajos armónicos, que corrige todo el tema de distorsión armónica y además corrige el factor de potencia, llegando prácticamente al unitario. Se llama PowerFlex 755T. Entonces, si ustedes están planeando una nueva instalación, pues como comentan, se tiene que ya cumplir con código de red. Estoy instalando un drive de 200 caballos, va a afectar, ¿no?, considerablemente la distorsión armónica y el factor de potencia. Esos drives ya te hacen la mitigación completa de los dos fenómenos y vienen en espacio reducido, todo integrado. Tiene modos de control de alto desempeño, mantenimiento predictivo, excelentes cosas que tiene esa nueva tecnología, se llama PowerFlex 755T. Nita nueva, ya tiene 3 años que la liberamos, muy a tiempo para este tema de código de red. Entonces, podemos compartir información aquí en el chat respecto a ese drive. Por ahí, gracias, Eric. También hay alguna sesión que ya se dio, se podría programar otra más alineada a código de red, de ese drive, ¿no? De PowerFlex 755T y código de red. Lo que les adelanto o les comento cumple con mitigación completa de armónicos, factor de potencia, espacios muy compactos, excelente relación precio-beneficio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo del simulador web para onda reflejada, PowerFlex 700 de 480 volts con motor de 25 HP, 2 kHz de frecuencia portadora, no tiene filtro ni reactor de carga, configuración de cable, calibres, si trae blindaje o no, longitud del drive hacia el motor y el voltaje de incepción corona, es decir, el aislamiento eléctrico en nuestro motor, según la hoja de datos del fabricante, y nos dice, pues, sí pasa, ¿no? Y además te hace una gráfica del fenómeno de la onda, están buenísimas, aquí están, miren. Entonces, este es un ejemplo en el que no pasó. Este es un 755, un motor de 15 caballos, con un aislamiento de 1200 volts para el motor. No pasó, nos explica por qué el cambio de voltaje respecto al tiempo no está dentro de las tolerancias de este aislamiento y lo más seguro es que este motor se queme en poco tiempo, ¿no? Entonces, aquí ya lo podemos simular, tal vez con un reactor de 3% de carga, ¿no? Vemos como la forma de onda es más loable. Dice, estás en el límite y puedes hacer finalmente con un filtro RWR, que es reactor más resistencia. Pues aquí ya estamos completamente dentro de las tolerancias para este clase de aislamiento del motor, ¿no? Entonces, bueno. Pregunta, ¿por qué no se recomienda el uso de cable THHN para el cableado del motor? Seleccione todas las que apliquen. Entonces, bueno, pues hablábamos de humedad, hablábamos de temperatura. Son las últimas dos, ¿no? Se puede degradar el aislamiento. La longitud del cable de motor no tiene efecto sobre la corriente de carga en el cable, pues esta distancia solo tiene efecto sobre la onda reflejada. Esto está interesante. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen por ahí? Falso, dice Andrés. Heriberto dice falso. Alfredo dice falso. Jorge falso. Jaime dice que es cierto. Rafa falso. José Luis Olvera falso. Entonces, la longitud del cable sí tiene efecto sobre la corriente de carga, ¿no? Hablábamos de que la capacitancia aumentaba sobre la distancia del motor, entonces, pues, el enunciado es falso, ¿no? Sí tiene efecto la distancia del cable.
sobre el efecto de corriente de carga. Mientras más largo sea el cable, más corriente de carga va a tener el drive. Y si es un drive chiquitito, pues toda la potencia del drive se le va a ir nada más a encargar el cable, esos capacitores, y nos va a marcar un exceso de corriente instantáneo, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo se puede reducir la corriente de carga en el cable cuando no se pueden acortar las distancias del drive hacia el motor, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Entonces, pues el reactor de línea, reactor de carga va a ayudar, los inductores van a ayudar, reducir la frecuencia portadora va a ayudar. Bueno, también disminuir la capacitancia del cable también ayudaría. El aislamiento del motor, pues no tiene nada que ver. Entonces, aquí habla del cable THHN, en realidad el aislamiento del cable no tiene nada que ver con la capacitancia misma, ¿no? Lo que importa ahí es el diseño del cable. Entonces, hay cables uso variador que su arreglo geométrico anula capacitancias, pero ese arreglo geométrico no tiene nada que ver con el aislamiento del mismo cable, ¿no? Este está bueno. ¿Cuál es la distancia máxima permitida para el cable del motor, según la tabla, para no exceder un pico de voltaje de 1200 volts en el motor? El variador es un PowerFlex 755 de 400 volts en voltaje de línea, frame 3, de 18.5 kilowatts con una frecuencia portadora de 2 kilohertz, y se le va a poner un reactor de carga entre el drive y el motor. ¿Cuál es la distancia máxima permitida? Según aquí la tabla. ¿Necesitas hacer un poquito más de zoom en la tabla? Ah, será por eso. Uh-huh. A ver. Ay, mero. Ok. Muchos coinciden, 365, por ahí salió un 137, un par de 137. Bueno, dice el caso, 18.5 kilowatts. Frecuencia portadora programable en el drive se va a poner a 2 kilohertz. Tenemos aquí la tabla para reactor de carga. Es esta la zona de la tabla para reactor de carga y nos habla de un CIB del motor de 1200 volts. Entonces, el reactor de carga nos permite trabajar hasta 365.8 metros a este nivel de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Ahí está, ¿no? 365. Aquí el tema era que se está considerando un reactor de carga desde el cálculo, ¿no? Ruido eléctrico. Ruido eléctrico es toda una ciencia. Manuales completos de ruido eléctrico que existen. Entonces, por ahí preguntaban varios compañeros respecto a los rodamientos del motor. Pues ya platicamos, sistema de tierras aterrizado, sólidamente aterrizado, los jumpers bien instalados, el cable de uso variador. Existen muchos respecto a ellos, pero también hay que tomar en cuenta el tipo de señales que están viajando sobre los cables, para poder saber si se pueden mezclar, no mezclar, ¿no? Entonces, hay que tomar ese tipo de cuestiones en cuenta. Justamente es esto que nos pregunta Chris, compatibilidad electromagnética de los tipos de cableado. Hay un manual que les voy a compartir que hace referencia también a esta presentación respecto a la compatibilidad de los cableados. No necesariamente control y fuerza son las únicas dos categorías. Dentro de ellas hay más. Lo que hay que hacer es un planeado dentro del montaje de los componentes dentro del tablero y dentro de sus y respecto de sus canalizaciones hacia los equipos que están en campo para evitar mezclar esos voltajes o ese tipo de señales.
Existen este tipo de accesorios que generan una jaula de Faraday. Entonces, si aquí hay interferencia electromagnética, lo que hace esta canaleta metálica o esta barrera metálica es jalar esa interferencia y mandarla a tierra. Es una jaula de Faraday, ¿no? Entonces hay que mantener mínimo 6 pulgadas entre los cableados ajenos de diferentes categorías, y si se tienen que cruzar o acercar, se recomienda este tipo de accesorios en la instalación. Antes de pasar a eso, voy a mostrarles el manual de referencia para diseño y mitigación de ruidos. Déjenme abrirlo, es este. Aquí está. La publicación se llama Diseñando sistemas de control, considerando el ruido eléctrico. Es un manual de referencia. La publicación es esta que está acá. Se llama GMC-RM001. Ustedes la pueden descargar de nuestra página o también en Google, por ahí debe de aparecer. Habla de muchos conceptos de ruido, ruido de alta frecuencia, enlace, lo platicamos en esta presentación, segregación, víctimas, clasificación de zonas. Aquí es a donde quería llegar. No por ser voltaje de control y ser voltaje de potencia, pueden jalar o coexistir en los mismos espacios, ¿no? No es lo mismo la interferencia electromagnética que causa el PWM, es decir, los cables de salida que van del drive hacia el motor, que se consideran como muy sucios. Pudiesen ser sucios si tienes cable blindado, pero muy sucios si traes monopolar, pues no lo podrías mezclar con potencia regular, ¿no? Como contactores o voltajes de línea, ¿no? No por el hecho de ser una señal de 24 volts es control y es limpio, ¿no? Solenoides, cargas inductivas que son controladas por voltajes de 24 volts, también son sucias y no deben de convivir con señales limpias, ¿no? Como comunicaciones, encoders, sensores, etcétera, ¿no? Entonces, hay 3 clasificaciones: la muy sucia, la sucia y la limpia. Y dependiendo de los blindajes o que tengan ciertas categorías o ciertos equipos, pueden saltar a sucias, de muy sucias a sucias, ¿no? Por el beneficio que traen los blindajes y el efecto de jaula de Faraday que platicábamos. Entonces, la mejor referencia para este tema de ruido es este manual, sobre todo si trabajan con aplicaciones que tiene ese tipo de problemas de ruidos. En equipo de control, comunicaciones que se caen, sensores que hacen fallas erráticas, analógicas que están haciendo cosas indebidas. Este manual les va a ayudar mucho. Parte de lo que viene, pues, es esto que estamos platicando. Entonces, bueno, situando en su zona cada tipo de cableado. Bueno, pues tenemos cables de comunicación, cables del motor, alimentación de 460, ojo acá, aquí nomás nos da una opción de sucio, pero ya les mostré la tabla, ¿no? Cables de encoder y cables de señales de 24 volts, ojo acá, si controla esto bobinas de potencia, puede ser sucio, ¿no? Entonces, aquí hay 2 asterisquitos, ¿no? Que hay que tener cuidado. Entonces, bueno, si se van a cruzar, que se crucen en 90 grados ortogonales para evitar interferencia entre ellos. Y bueno, habla de cuidado con las cargas inductivas. Aquí está darle supresores de picos, ¿no? Conexiones de tierra. Apriete de las barras de los puntos de tierra siempre es bien importante. Y bueno, corregir cables que estén dañados, ¿no? Entonces, aquí está, miren, justamente es este manual. Entonces, bueno, hay checklist de instalación, hay referencias rápidas para checar la instalación de los manuales, hay guías rápidas para el mantenimiento periódico que se deben de hacer a los manuales. Entonces, consulten siempre los manuales de referencia de instalación de los drives,
Ahí vienen todas esas pautas y referencias a otros manuales con este tipo de checklist. Ahí, por ejemplo, si te vas al manual de 750IN001, te hace referencia al manual de inicio rápido o de arranque rápido del drive y viene todo el checklist de verificación que tienes que hacer por el drive. Y conforme vas haciendo el checklist de arranque, estás creando tu reporte de cómo se arrancaron esos equipos, ¿no? Entonces, son recursos muy útiles. Entonces, bueno, Eric ya estuvo compartiendo todos en el chat, ¿no? Entonces, resumen, hay que conocer el sistema de distribución eléctrica, configuración, aterrizado, potencia, impedancias del transformador, ¿no? Verificar las conexiones de tierra del sistema de potencia hacia el variador y del variador hacia el motor. Ajustar los jumpers de potencia de tierra de los circuitos de filtración que existen en el drive, acorde a los sistemas de tierra que tengamos. Considerar los espacios, el cálculo de disipación de calor y las condiciones ambientales para hacer una correcta selección del encerramiento y ventilaciones del tablero donde van a estar los drives. Utilizar los tipos de cable correctos, blindajes, y según también para fenómenos de corriente de carga, verificando, por supuesto, las distancias para mitigar esos fenómenos que ya platicamos, ¿no? Entonces, hay muchos puntos a verificar. Yo siempre les comento a mis compañeros y a mis mismos clientes que si a mí el cliente me pide la cotización de un drive de 10 HPs y yo se la mando, me estoy equivocando. Le tengo que hacer muchísimo más preguntas respecto a su instalación para considerar todo lo que debe de incluir esa instalación, ¿no? Entonces, sí requiere más preguntas, más tiempo, pero esto trae dos efectos. Un efecto es evitar problemas ya que están instalados los drives. Invertir un poco de tiempo antes de la instalación para revisar todos estos conceptos y hacer una correcta ingeniería, me va a evitar mucho tiempo perdido y muchos problemas, mucho dinero perdido por paros de producción o incluso correcciones que se tengan que hacer ya instalados los drives. Es mucho más costoso hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, más vale invertir un poquito antes para evitar muchos problemas y costos después. Y también es un efecto de fidelidad que vamos a tener con nuestros clientes. Si le hacemos una buena instalación y nuestros equipos nunca fallan, pues por ahí dice el cliente, pues yo no soy el experto, tú recomiéndame y si jala, pues yo feliz. Entonces vamos a tener un efecto de confianza con nuestros clientes en el que las instalaciones que hacemos son correctas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya más preguntas o comentarios. Si hay preguntas, César, te las voy diciendo si quieres, mira. Sí, por donde nos quedamos. Dice, ¿qué cables recomienda para que no afecte a la transferencia de datos según los protocolos de comunicación que utilicemos? ¿Te refieres a los cables de las comunicaciones o los cables de potencia que van a convivir con comunicaciones? Por lo que estoy revisando son de comunicación, protocolos de comunicación. Ok, muy bien. Dentro de categorías de cableado de comunicaciones hay específicas. Muchas veces cuando hablamos de cableado de red, nos viene a la mente el concepto de categoría 5, ¿no? Categoría 4. Esas categorías no hablan de compatibilidad electromagnética e inmunidad de ruido. Hablan de velocidad de datos. Entonces, les voy a compartir aquí muy rápido una referencia. Existen cables que están diseñados para convivir dentro de tableros de potencia, CCMs, y dejen mostrárselos. Cumplen con toda normatividad de inmunidad requerida al ruido para convivir con equipos de potencia. Denme un segundito para abrir esa presentación. Este es un poco de lo que tenemos en CCMs. Cuando ustedes nos
nos solicitan alguna cotización de un CCM que armamos con red de comunicación, utilizamos este tipo de cable y el tipo de cable también está disponible a la venta por rollos o por tramos. Déjenme mostrarles. La normatividad se llama IS 61000, que habla de inmunidad al ruido. Denme un segundito. Entonces, es el mismo concepto, blindajes para poder hacer una jaula de Faraday y toda esa interferencia electromagnética que causan los cables de potencia sea enviada a tierra, ¿no? Miren, es esto que tenemos acá. Entonces, existen cables y conectores, no solamente es el cable, porque puedo tener un excelente cable, pero si no lo termino de la forma adecuada va a ser inservible, que cumplen con algo que llamamos convivencia con cables de potencia de hasta 600 volts. Lo que permite ese tipo de cables es cumplir con inmunidad al ruido y convivencia y funcionamiento correcto con diferentes tipos de ruido, ¿no? Impulsos altísimos de voltaje, causadas por X o Y fenómenos en las instalaciones eléctricas. ¿Cuántas veces no hay equipo de mantenimiento con radios en las instalaciones? Si ustedes pusieran un osciloscopio en sus señales de control y cuando le presionan al botón del radio, vieran toda la interferencia que se monta en las mismas señales. Entonces, también ayuda a cubrir ese tipo de interferencias de radiofrecuencia y descargas estáticas, ¿no? Entonces, hay cableado de comunicaciones específico para ese tipo de instalaciones, ¿no? Dentro de tableros o centros de control de motores. Y por supuesto, lo que veíamos aquí al final, ¿no? No vas a meter cable blindado para tus señales de 24 volts, entonces respetar al menos 15 centímetros de distancia entre ellos y hacer una planeación de la disposición de los componentes y de las rutas hacia los dispositivos de campo que respeten esas distancias, ¿no? Creo que con eso respondes la siguiente pregunta que hace el mismo ingeniero Cristian. Dice, no recuerdo la norma de portabilidad que figuran hoy, guía para bandejas o canalización que nos apoyen a evitar incompatibilidades electromagnéticas. Existen normas para bandejas portables y canalización que tipifiquen distancias, tipos de cable, etcétera. Que era la IS 61000, ¿no? Si no IS 61000 habla de inmunidad al ruido, pero también hay que en códigos locales hacer referencia a la NOM 001. No son tan específicas, vienen muy alineadas con lo que es NFPA, NEC y UL. Están armonizadas, es prácticamente lo mismo. Entonces, código nacional sería la NOM 001, la normatividad para instalaciones eléctricas, ¿no? en el país. Simón tiene una pregunta, dice, creo que todavía tenemos tiempo, dice, en algún punto de un manual mencionas cables THHN y en la presentación recomiendas utilizar cables XLPE. Correcto. Bueno, para aclarar el punto, Drives IN001, capítulo creo que es el 1. Vamos para acá. Aquí está, cables de entrada a los drives. Y hay un árbol de decisión aquí. Déjenme ir más acá arriba. Estar por acá. Aquí hay un árbol de decisión que les platicaba someramente. Todo va a depender del número de drives y de los fenómenos que tengas asociados y aquí está el número de drives y voltajes, ¿no? Tensiones y si hay humedad o no, ¿no? Entonces, si tú tienes un ambiente húmedo, inmediatamente te tienes que ir a un XLPE. Si tienes un ambiente seco, bueno, pues puedes ser cualquiera de los dos. Si te vas a PVC, pues no puedes trabajar con este espesor de aislamiento arriba de 230 volts. Y
eso es directo, ¿no? Puedes trabajar hasta 230 volts. Si vas a trabajar en 440, necesitas saber si vas a utilizar algún fenómeno o algún dispositivo para disminuir la onda reflejada. Si no lo vas a hacer, y estás haciendo una instalación menor a 15.2 metros, bueno, pues puedes funcionarlo así. Si vas a instalar más de un drive, no lo puedes hacer, tienes que ir a XLPE. Entonces, digamos que está muy encajonado el escenario en el que puedes utilizar el aislamiento regular. Entonces, pues prácticamente si te vas de este lado ya estás cumpliendo con esas pautas de correcta aislamiento en el cable, ¿no? Entonces, este árbol de decisión es muy útil, referenciaba normatividad y les platicaba el código eléctrico americano con la NOM 001 están armonizados, ¿no? Claro. La última pregunta, creo que es la última que podríamos responder y que es más interesante, que hace Espinosa Lázaro y dice, ¿qué pasa si un cable de salida hacia el motor que fue dañado empalmado con coples ponchables, en qué nos afecta? Coples ponchables. Pues definitivamente habría que revisar la caída de voltaje, ¿no? Cómo está afectando ese empate. También puede causar, al ser un PWM, calentamiento. Entonces habría que revisar si no están existiendo puntos calientes en los empates. No agregará, bueno, sí puede agregar diferencia por la impedancia que va a agregar también ese empate en el fenómeno de onda reflejada. Podrá agregar mayor impedancia y si no tienes ningún filtro entre drive y motor, valdrá la pena revisar si eso no está causando el fenómeno que aumente el fenómeno de onda reflejada. Se pueden hacer mediciones en las terminales de los motores con el equipo de protección adecuado, con el equipo de la capacidad dieléctrica adecuada. Recordemos que vamos a inclusive medir voltajes de 1500, 1600 volts. No se puede hacer con cualquier punta. Entonces, yo checaría calentamientos, onda reflejada, ¿no? Muy bien, César. Empate. Creo que el tiempo se nos viene encima. No sé, Marina, ¿qué nos recomiendas? ¿O tú, César, algo más que quieras agregar a la presentación? Pues el contenido lo cubrimos. Agradezco mucho su atención, su participación. Lo importante es que estos conceptos se pongan en práctica. Está el canal de comunicación abierto. Entonces, si ustedes tienen una instalación, un caso en particular, pues con mucho gusto lo podemos revisar. Existen herramientas. Pueden hacer evaluaciones diagnósticos con el grupo de servicio en campo. Podemos hacer muchas cosas para soportarlos y finalmente tener una operación confiable, instalaciones bien hechas, ¿no? También por ahí trabajamos en una verificación de conocimientos. No es pues para ningún otro fin más que para ustedes, ¿no? Si les gusta este tema de hacer una correcta instalación, de planearla bien, pues es una buena herramienta. Se las compartimos ese checklist. Bueno, es un checklist, perdón, es una encuesta. Les va a hacer preguntas capciosas y al final les va a dar su resultado. Es para ustedes, no es para ningún otro propósito. Pues nada más de mi parte que agradecerles su participación. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos por unirse a esta sesión. Ha sido realmente muy productiva. Quiero comentarles a quienes tuvieran algunos problemas para conectarse desde el inicio que sí estamos grabando esta sesión, va a estar disponible para consulta posterior. Cualquier requerimiento que tengan, inquietud o si requieren alguna asesoría en particular del equipo Hermos o Rockwell, les agradecemos mucho, nos ayudan a responder la encuesta que mi compañero Israel ha estado compartiendo con ustedes en el chat y que también les vamos a hacer llegar en el correo posterior para que ahí podamos enlazarnos y hacer toda la comunicación ya uno a uno con sus requerimientos específicos para temas de potencia y de drives. Finalmente, y antes de cerrar esta sesión, quiero compartirles que dentro del calendario de mayo, que también les haremos llegar, hay otras sesiones que van a estar involucradas con el equipo de Power.
Tenemos una sesión el 13 de mayo, justamente con César, nuevamente se une con nosotros, con David Acosta, para mantenimiento predictivo e IntelliCenter. El 15 de mayo, como ya lo había comentado mi compañero Eric, tenemos una sesión con el equipo Rockwell también para Power Monitors y Energy Metrics. Y finalmente, el 20 de mayo, tenemos nuevamente a César Mundo y Eric Lizama con la sesión de PowerFlex 520 y 520. Esperamos que nos puedan acompañar. Aquí les estuvimos compartiendo en el chat de liga a la página de Hermos, donde están disponibles los hacerles llegar la encuesta, les haremos llegar el PDF donde tienen ya las que puedan registrar a cada una de las sesiones. El horario para la sesión del 15 es a las 11 de la mañana. Va a ser una sesión de 1 hora. Entonces, esperamos que se puedan unir. Sí, claro que sí, va a estar disponible la sesión. Igual los materiales que nos ha compartido Eric en el chat se quedan disponibles para consulta para ustedes. Y les estaremos compartiendo la liga. No es inmediato, nos tardamos un poquito en subirlo en YouTube, a YouTube, perdón, pero yo creo que a partir de mañana ya está lista la sesión para poder compartirla con quienes no pudieron estar en las 2 horas. Gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. César, Eric, muchísimas gracias por esta sesión. Los esperamos también hoy por la tarde, tenemos una sesión con el equipo de ProSoft para hablar de conectividad inalámbrica. Que tengan muy buen día, cuídense mucho, excelente. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, si quieren que les hagamos llegar algo más, dejen en su correo y llenen la encuesta. Ahí hacemos llegar toda la información que vimos hoy. Gracias. Bye.